A ver. Hola Joel, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Antes que nada, quisiera que por favor te presentes, me digas tu nombre, tu edad, el estudio y tu puesto actual. Listo. Muy buenos días, estimada Malena. Espero que te encuentres muy bien y de antemano, muchas gracias por aceptar esta entrevista conmigo, ya que me encuentro muy interesado sobre el puesto. Mi nombre es Joel Ramírez, tengo 20 años, recién soy graduado de la Universidad San Francisco de Quito y mi carrera central es ingeniería en agronomía. Sin embargo, me quiero postular en técnico de producción en vegetal. Ok, perfecto. ¿Por qué aceptaste esta entrevista? En primer lugar es porque yo estoy muy interesado en la producción vegetal como tal, ya que es un rubro demasiado importante en nuestra economía y sobre todo para el país, además de que me encanta el campo y siento que soy muy bueno en él. Bien, perfecto. Sí nos interesa bastante tu interés. Ahora sí vamos a empezar con las preguntas de la entrevista. Y primero, ¿cuál es el máximo nivel educativo que alcanzaste y qué materia o asignatura consideras que te prepararon más para este trabajo? El máximo nivel que yo tengo es el tercer nivel, que es la universidad, ¿ya? Y una de las Ujú. materias que yo soy, bueno, en eje o tengo un fuerte en especial es en fisiología vegetal, como también la biotecnología y biología molecular, sobre todo en aplicación en el campo, ya que se utiliza esto para la respuesta de la planta para mayor productividad y así como sus monitoreos constantes. Entonces, para confirmar, estas materias te ayudan bastante para aplicarlo en la práctica misma. Exactamente. Ok. ¿Qué cursos, certificaciones o prácticas profesionales has realizado? Entre mis prácticas preprofesionales, tengo una pasantía en AgroInnovation, una empresa y dedicada a la investigación en rosas, así como otros cultivos de importancia económica aquí en el país, como brócoli, como banano, como cacao. Asimismo, entre mis cursos aprobados se encuentran simposios en biotecnología y también en fitopatología de biocontrol, así como manejos de suelo y también cursos prioritarios hechos por mí mismo, en donde se centra también en el manejo de suelo, el manejo de la planta y el manejo de los recursos hídricos. Bien, perfecto. Para recordarte que principalmente este trabajo es para técnico en hortalizas. De ahí, por tu historial profesional, por favor, describe tus empleos anteriores y en qué área agrícola, las funciones, las duraciones y las responsabilidades que tuviste. Ya, entre mis empleos anteriores se encuentra, como le comenté, una pasantía que también fue empleo en investigación en rosas. Asimismo, también apoyé en un proyecto de investigación en papa y también en proyectos de investigaciones en hidroponía, así como hortalizas, enfocado también en las lechugas y también en brócoli, hidropónico y semihidropónico. Perfecto. ¿Y qué duración, perdón? Ya, el proyecto de investigación entre papa, también de hortalizas, tuvo una duración de un año, desde el 2023 hasta el 2024, y la pasantía y también el trabajo en AgroInnovation tuvo una duración de 6 meses. Ok, muchas gracias. ¿Y por qué te cambiaste de empleo en tu posición anterior? ¿Por qué te interesa mucho más este trabajo de técnico? En principio porque me encanta el campo de hortícola, ya que se enfoca en una producción sostenible así como intensiva. Y eso es lo que me llama más la atención, ya que el manejo, si bien es complicado, pero yo siento que el foco del país, sobre todo en la economía serrana como tal, de nuestra región sierra, se centra en la producción hortícola. Y siento que es el punto de principal al que darle eje. Ok, muchas gracias. Con esto ya acabamos las preguntas sobre tu historial. Ahora quiero saber sobre tu experiencia para el puesto, las competencias técnicas. ¿En qué cultivo y sistemas productivos has trabajado directamente y qué prácticas técnicas realizado regularmente? Como tú me comentabas, yo lo habías hecho en brócoli y en lechuga, pero quisiera saber si tuvieras más experiencia, incluso si realizaste algunas prácticas en la universidad. Claro que sí. Realicé algunas prácticas y también en los campos laborales que me he desempeñado, sobre todo como le comenté en brócoli y también en lechuga, en los sistemas de semihidroponía así como hidroponía, incluso también en técnicos de campo, pero más como monitoreo entre plagas y también el control fitosanitario. Sin embargo, conozco los ciclos de cultivo y también los requerimientos nutricionales, tanto hídricos, ya que son algunas de las prácticas que he tomado dentro de mi universidad. El conocer, sobre todo la necesidad hídrica en la región sierra, que necesita este tipo de cultivo.
cómo necesitamos el tipo de aspersores, el tipo de caudales que manejan, así como la superficie que nosotros cultivamos y su ciclo, qué es lo que necesita, ya que esto es lo que impulsa la producción como tal de estas hortalizas. Esto es lo que yo le puedo comentar sobre mi experiencia. Bien, perfecto. Y aparte de eso, ¿qué herramientas o métodos técnicos dominas? Por ejemplo, lo del análisis de suelo, los manejos de riesgos que tú estabas comentando, la gestión agronómica, y explícame en casos en donde aplicaste estos resultados. Claro, el análisis de suelo, manejo también el tema laboratorio, sobre todo cómo extraer y sobre todo también conocer la cantidad de nitrógeno, fósforo y también potasio elemental de nuestro suelo, por métodos básicos como es la extracción del suelo húmedo y el suelo seco con densidades relativas, densidades secas. Asimismo, manejo softwares de estadística para monitoreos y también software territoriales como son los satélites geográficos para la topografía de nuestros suelos. En tema de necesidades hídricas, manejo el sistema WinZip, que es un sistema que nos permite conocer el tipo de aspersor que nosotros utilizamos para poder colocar en nuestro cultivo, cómo es el recubrimiento o la zona superficial de este aspersor, así como llega el tipo de gota y la gota fina, que es lo que se necesita, incluso para prevenir las plagas y la producción hortícola. Ok, perfecto. Y ahora, con respecto, quisiera hablar más sobre tu motivación hacia el puesto. ¿Qué te motiva a postularte por este puesto en producción vegetal? ¿Qué te interesa del sector o de la empresa en particular? Ya, como le estaba comentando, mi estimada, me enfoqué en este rubro como tal de la producción hortícola, ya que siento que es algo que no le damos tanta importancia, pero sin embargo representa un punto económico y también un umbral económico para el país, ya que la zona de producción hortícola, tanto como el brócoli como la lechuga, son zonas extensivas como tal y de forma intensiva. Y no es que nosotros nos basamos solo en esa producción, sino que la necesitamos a nivel nacional. Siento que ese es un punto fuerte que a mí me motivó a ingresar en este campo y sobre todo en su empresa, ya que se manejan sobre una producción sostenible, no diría limpia, pero también sostenible, ya que es algo esencial en el manejo de suelos de este tipo de cultivos, ya que al ser de ser una manera intensiva requerimos mayor manejo de suelos y también el cuidado y la sanidad de todo el biocontrol y también el microbioma de nuestro suelo. Y siento que ustedes manejan muy bien ese tipo de aspectos y por eso es que yo quisiera formar parte de eso. Perfecto. Con respecto a este tema también, ¿qué objetivos profesionales esperas alcanzar en los primeros 6 a 12 meses? Yo quisiera alcanzar o comprometerme a crear un sistema revolucionario de sostenibilidad basado en el microclima y el microbioma de suelo en su producción hortícola, ya que a mi favorecer y también a mi entender, ustedes utilizan sistemas biológicos para poder impulsar la producción de sus suelos hortícolas, pero yo conozco también de algunas alternativas y técnicas de rotación de microorganismos benéficos y también del microbioma de su suelo para poder impulsar aún más la producción sin desgastar el suelo con agroquímicos y también previniendo de plagas y enfermedades. ¿Y podrías hablar un poco sobre esos sistemas biológicos que tienes? Claro que sí. Uno de los sistemas que nosotros nos enfocamos más es el uso de tricoderma. El uso de tricoderma es uno de los microorganismos benéficos más utilizados a nivel nacional. Sin embargo, tenemos que conocer que nosotros tendríamos que hacer un análisis de suelo, de los suelos de producción, ya que no solo es el análisis de los nutrimentos, sino del microbioma que existe en el suelo, de todos los organismos que ya se encuentran presentes, porque podríamos aplicar tricoderma, pero si ya tenemos tricoderma, más estamos sobrecargando el suelo y tenemos otros microorganismos benéficos. Yo me centro más en la tricoderma porque es el punto principal de todas las producciones hortícolas, pero también hay que saber cómo utilizar la tricoderma, porque la tricoderma puede ayudar al enraizamiento, a la producción, así mismo como la producción de hormonas para la síntesis de la producción de las hortalizas. Entonces, mi especialización o mi sistema táctico es conocer el microclima de sus suelos, el microbioma, y poder de ahí trabajar para poder impulsar, haciendo, reduciendo o ayudando con microorganismos benéficos. Bien, muchas gracias, eso me interesa bastante. Ahora quisiera realizarle unas pocas preguntas, una pregunta sobre relaciones interpersonales.
¿Cómo suele comunicar recomendaciones técnicas o productores o trabajadores que no tienen formación agronómica? ¿Cómo va a ayudar a estas personas que no tienen esa experiencia? Usted al tener tanta experiencia. Lógico, sí. Mi metodología se basa en lo ancestral, ya que yo crecí en el campo y sé comunicarme con la persona del campo. Y sobre todo es llegar a ellos con sistemas más sencillos de entender. No puedo ir a hablarle a él sobre sistemas de microorganismos benéficos porque es complicado que lo entienda. Entonces, solo trataría de introducirle a lo que nos interesa, que en este punto, por ejemplo, es la tricoderma. Si yo le quisiera hablar de la tricoderma, solo le hablo de un hongo que ayuda al suelo y en qué proporción ayuda al suelo y en qué proporción lo puede colocar y cómo lo va a colocar. Es también adentrarlo a él en el mundo de este sistema tecnológico que nos estamos aproximando, pero también es Ujú. darle a entender de forma fácil. No puedo ingresar a él diciéndole toda la ciencia que está detrás, solo los ejes importantes y lo que él va a retener es eso. Bien, perfecto. Entonces, intenta hacerlo de una forma más sencilla para que la persona que esté trabajando con usted pueda entenderlo, no usando Exactamente. términos técnicos. Sí, exactamente. Ok. Ahora, con otras preguntas. ¿Cuáles son sus dos principales fortalezas profesionales como agrónomo y qué se han traducido en resultados concretos en tus labores anteriores? Ya, una de mis fortalezas como ingeniero agrónomo es la comprensión de las altas técnicas de innovación dentro del sistema agrícola. Siento que eso es lo que ahora nos enseñan a nosotros los nuevos agrónomos sobre cómo utilizar estos sistemas dinámicos de tecnología y aplicarlos al campo. Puede ser los sistemas que le mencioné de geolocalización, así como la topografía y así como la necesidad hídrica. Es una de mis fortalezas que yo siento que es lo que nos enseña ahorita o lo que nos impulsa a poder producir más. Otra de mis fortalezas que yo considero dentro del campo es mi pasión por el campo y la responsabilidad que tengo hacia él, ya que no solo se trata de producir y se acabó, sino que se trata de conectar con la producción y saber que eso es una responsabilidad propia, que si se acaba es mi responsabilidad, sea o no sea culpa mía, que todo eso está a cargo mío y todo eso lo tengo que sacar yo. Y con eso siguiendo, ¿cuál es una debilidad que usted tiene? Como debilidad como tal no tengo ninguna, más bien son algunos factores críticos que pueden jugarme en contra, como es la confianza o la confiabilidad que tienen algunas personas hacia mí, sobre todo en la confianza que tengo en mí mismo de poder entender, porque conozco demasiado, pero siento que a veces eso me puede jugar en contra, ya que confiarse demasiado no es lo ideal. Siento que es una Ujú. de las que, de un factor crítico que me puede jugar en contra. Más no lo siento como debilidad, más bien es algo que me puede jugar en contra si no lo sé manejar muy bien. Ok, perfecto. Ahora, para aclarar, queremos saber también cuáles son las metas que usted desea. ¿Cuáles son sus metas profesionales a corto y medio plazo, de 1 a 3 años, dentro del área de agronomía? ¿Qué planes desea alcanzar? Como planes a corto plazo, me gustaría recopilar toda la información que sea necesaria, sobre todo hacia su empresa, poder apoyarles en toda la producción y asimismo, como yo apoyar, también yo aprender sobre todo ese tema hortícola. ¿Por qué quisiera yo a poder aprender de eso? Porque mi plan a futuro, que es ya a largo plazo, es poder empezar a producir con mí mismo y con esa producción, quién sabe, también poder asociar con diferentes productores que, como nosotros sabemos, la mayor producción del Ecuador se centra en pequeños productores. Ok. ¿A usted le interesa especializarse en alguna rama, como puede ser en suelos, fitopatología, perdón, riegos, agricultura de precisión, o asumir cargos de gestión en un futuro? ¿Y por qué? A mí me gustaría especializarme en agricultura de precisión, ya que siento que ahí está la clave del futuro de la agronomía. Mientras más avanza la tecnología, más nosotros necesitamos de ella para poder aplicarlo al campo. Si bien estos sistemas nosotros seguimos produciendo bajo un sistema tradicional, siento que es lo que nos falta a nosotros como país y también como región para poder empezar a tener una competencia internacional con nuestros productos. Ya la tenemos, pero podemos seguir haciéndolo más, como nuestros países vecinos, como Colombia o Perú. Entonces siento que eso es lo que a mí me impulsaría a seguir una maestría o seguir una subespecialización en agricultura de precisión. Bien, muchas gracias por eso. Ahora, con el respecto al área familiar y sobre su tiempo de disponibilidad.
¿Tu situación familiar o personal condiciona tu disponibilidad para trabajar fines de semana, turnos extensos o realizar viajes de trabajo a zonas rurales? No, no condiciona para nada. Ok, perfecto. Entonces, con esto quería aclarar por el hecho de que si usted consigue el cargo, realizaría bastantes viajes, por lo cual espero esté bien con eso. Claro que sí. Ahora, quisiera que describa, por favor, cómo reaccionaría ante cambios imprevistos en la producción, por ejemplo, por temas de climas, de plagas, y deme un ejemplo real en donde tuvo que adaptarse. Claro que sí. Más bien no tendría yo que reaccionar porque mi idea o lo que yo tengo en mente es que el productor siempre que tiene que tener un plan B, C, D, hasta la Z. ¿Por qué? Porque el mundo de la agronomía está lleno de imprevistos. ¿Sí? Nosotros batallamos con el imprevisto recientemente del paro. Puede ser el tema del clima, temas de fitopatología, tema de suelos. Entonces, siento que como productor nosotros no debemos quedarnos con que la producción va a salir bien y se acabó, sino que siempre pensar en un plan B sobre cualquier cosa, es decir, la prevención. De hecho, es algo que todo el productor debe apoyarse, ya que muy pocos productores son los que tienen un plan de contingencia por cualquier prevención. Un claro ejemplo es el reciente paro que nosotros tuvimos, que paralizó la mayor de producción de florícola como tal. Ya, yo estuve involucrado en eso un poco, ya que tengo familiares que directamente estuvieron en el fuego, como se dice tradicionalmente. Tuvieron que cerrar sus florícolas, cerrar sus vías, pero no tenían un plan B como tal. Entonces, ¿qué se hizo en ese caso? Se hizo un plan de contingencia de rutas alternas. Entre vecinos, de lo que yo conozco, se apoyaron, por ejemplo, en el sector de la Tacunga con Pujilí, se abrieron las vías antiguas del ferrocarril con el tren como vías alternas en casos de contingencia de paro, para poder sacar la flor y no perder esa producción, ya que en Cayambe se centró la mayor pérdida de producción y también en Imbabura y en Ibarra la mayor pérdida en la producción florícola. Se botaban todas las cajas que se iban a exportar y no salía ese tipo de flor. Entonces a eso me refiero como que como productor yo y la idea que yo tengo y quisiera compartir a los demás productores y técnicos que pueda conocer es tener siempre un plan de contingencia por cualquier cosa. Y cree que en este tema la cooperación también es bastante importante. Exactamente, es importante la cooperación. Sin embargo, siempre va a haber la oveja negra que se le dice en el campo. Siempre va a haber algún que no quiera cooperar, pero siento que de ahí nace también lo que se dice tradicionalmente que el buen agrónomo tiene que saber relacionarse con las personas. Entonces, si no nos sabemos relacionar y no sabemos cooperar entre nosotros, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Ok, perfecto. Y por último, una de las últimas preguntas, ¿qué estilo de trabajo favorece ante áreas con plazos ajustados? ¿Priorizar planificación, improvisación o delegación? Explique con un ejemplo, por favor. Ya, a mi parecer, como ingeniero agrónomo y a mi parecer y mi personalidad, las dos van acorde. ¿Por qué? Si bien se tiene que planificar bien los tiempos y estar acorde a lo que nosotros tenemos en la planificación, es decir, si nosotros tenemos un ciclo de cultivo, hay que cumplirlo. Si tenemos un ciclo de fumigación, periodos también de fertilizaciones se cumplen. Pero como el campo es tan impredecible y siempre hay este tipo de imprevistos, creo que el buen agrónomo como tal, o como es mi caso, siempre tiene que tener el criterio propio de actuar en situaciones imprevistas, que es la improvisación, el saber manejar la situación. Por ejemplo, un caso común es en estas zonas rurales donde la necesidad hídrica o el recurso hídrico es muy limitado en la producción hortícola. Zonas altas en donde, por ejemplo, Cotacachi o zonas altas así que se restringe el uso del agua en ciertas zonas horarias, es donde ahí el trabajo del agrónomo entra, ya que si bien tú puedes planificar tus horarios de riego, riego cierta hora o riego cierta hora, pero también llega el criterio propio o también la improvisación, porque si, dado caso, se te cortó el ciclo, tu vecino utilizó más agua de la que debía y a ti se te acortó el ciclo, entonces tienes que saber manejar la situación. Por ejemplo, en ese caso, lo que yo haría es abrir válvulas por ciertos periodos que cubran más el espacio superficial, así abriendo zonas de donde el caudal
sea mayor a un riego de gravedad para que pueda regresar el agua hacia las zonas bajas, donde las zonas bajas es donde se centra el riego y las zonas altas no tanto, ya que nosotros utilizamos un riego de gravedad y entonces el riego de gravedad lo que va es goteando la mayor parte acá, pero también llega con fuerza al parte de abajo. Entonces abriríamos válvulas de zonas horarias distintas para poder cubrir toda la necesidad hídrica en un periodo de tiempo muy acortado. Bien, perfecto. Muchas gracias. Y por último, le voy a realizar dos preguntas más, que es con respecto a sus dotes de mando, que queremos saber su liderazgo. Ha liderado equipos de campo, indique el número de personas, sus principales prácticas de organización y un resultado logrado bajo su conducción. Claro que sí. Sí he liderado lo que yo le he comentado, proyectos de investigación y asimismo en mis pasantías yo tuve que liderar algunas zonas que estaban a mi cargo con pocas personas de cierta zona. Por ejemplo, trabajábamos con 3 a 4 personas de esa zona de producción, disculpe, en donde mis dotes de mando se vieron claros. Yo no soy de las personas en donde se agobia al trabajador, soy claro con lo que se pide y soy específico y a la vez no me gusta quedarme quieto como técnico, sino que me gusta estar supervisando y supervisando y ver que todo se haga acorde a lo que se necesita. Porque si bien cada persona tiene su criterio propio, pero siento que ahí es donde entra el técnico y también el mando del técnico. Porque si el técnico está la supervisión de toda esa zona de producción. Y si se cae esa zona de producción, no le van a echar la culpa al trabajador, sino al técnico. Entonces el técnico debe saber hacer llegar su mensaje claro al trabajador de lo que necesita. Por ejemplo, en las zonas de fumigación, necesito que me fumigues tal zona con tal producto, pero solo necesito que te demores tal tiempo, que es lo que se requiere. Una zona de fumigación o un invernadero de fumigación no se demora más de 1 hora. Si se demora más de 1 hora es porque se está aplicando mal y se aplica con mayor concentración que puede dañar al cultivo. Entonces ahí es donde entra el técnico a la manera de enseñarle al trabajador como tal. Bien, perfecto. Como última pregunta, ¿cómo motiva usted y supervisa el personal en temporada crítica para asegurar cumplimientos de metas y buenas prácticas? También me gustaría que explique cómo motiva a estas personas, en especial en la época de cosecha, que es nuestra época bastante importante. Ya. Lo que yo tendría en mente y lo que básicamente creo que lo aplican la mayoría de producciones artesanales y producciones de supervivencia aquí en Ecuador, en productores pequeños, es las bonificaciones. Siento que las bonificaciones es donde se centra, donde tú le das el incentivo al trabajador y el trabajador te lo devuelve con qué, con mayor producción, ¿sí? Entonces, lo que yo haría es dimensionar o cuantificar el número de trabajadores y colocarlos en un centro de producción adecuada donde cada trabajador independientemente se encarga de esa parcela y se empieza a cosechar. Entonces, el número de cosecha o el número de tiempos se les mide y ahí es donde entra la bonificación. Si tú me diste una buena producción, tú te encargaste de esa parcela, tú solito te encargaste de esa parcela y me la produjiste muy bien y me diste tales toneladas mayor que el resto, tienes tu bonificación para el siguiente ciclo de cultivo. Si bien eso puede generar como una rivalidad entre trabajadores, pero eso se maneja ¿con qué? Con las buenas prácticas. Porque si bien te estoy incentivando a ti, pero a ti te doy la oportunidad, solo tú tienes que manejarte bien y también tienes que manejar el bien alrededor. Entonces, eso es lo que maneja el técnico y lo que yo siento que podría impulsar más la producción. Bien, perfecto, Joel, muchísimas gracias. Te vamos a estar comunicando dentro de 10 días y eso sería todo. Espero que te Listo, encuentres muy bien. muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buena tarde. Igual.